Bueno chicos, les había hablado de que el último género literario que se desarrolla en la literatura quechua es el género dramático. Les había dicho además que bajo el género dramático, que tiene un registro cortesano, ¿no es cierto? Porque solamente era producida o solo se producía para elogiar o conmemorar a los incas, y que además tenía como carácter principal, ¿no?, el estilo oficial y didáctico, porque se buscaba enseñar. Y además dije que el Ollantay era la pieza teatral más importante de esta época y tal vez la obra más importante dentro de la literatura quechua. Me había olvidado de hablarles de una teoría que se gesta a partir de la existencia de este documento del Ollantay, que es de Antonio Valdés, ¿no?, en 1770. Esa teoría es la teoría ecléctica, que manifiesta que el Ollantay toca una temática quechua, pero de alguna manera trabaja una estructura española o colonial. Entonces, durante muchos años se supuso que el Ollantay era quechua, pero otros manifestaban que era español, ¿no?, y que había llegado este drama, ¿no es cierto?, con, la incursión española al territorio peruano. Sin embargo, la teoría más aceptable es la ecléctica, ¿no?, que une estas dos teorías y que posibilita la existencia de Ollantay como la obra más importante dentro de la literatura quechua. Ahora, el Ollantay tiene como estructura, ¿no es cierto?, la elaboración de tres escenas importantes, tres escenas. Una de 8, una de 9 y una de 10, ¿correcto? 8 escenas en un primer apartado, 10 escenas en un segundo apartado y 9 escenas en un tercer apartado. Ahora, utiliza versos octosílabos e irregulares. Por eso es que puede ser denominada, ¿no es cierto?, una obra con estructura colonial. Pero además tiene que ver mucho con, la temática quechua, por lo que enfoca. Primero, porque en su contexto enfoca los últimos 10 años del gobierno de Pachacútec y un breve periodo de Túpac Yupanqui. También el tema central va a ser la rebelión de Ollantay y la benevolencia de Túpac Yupanqui. Pero lo que yo quiero decirte acá, ¿no es cierto?, aparte de los personajes, y voy a empezar a explicar la historia, aparte de ello, la idea principal es el socavamiento, ¿no es cierto?, de las condiciones materiales y sociales, porque Ollantay era plebeyo y Pachacútec era de la realeza. Hay una idea o hay una rivalidad entre ellos, no solamente Ollantay por el amor de Cusicoyo, ¿no es cierto?, hija de Pachacútec, sino porque además, ¿no es cierto?, la idea de las jerarquías no se podrían entender claro, ¿no? Entonces, la idea del amor y la idea de las luchas de clases sociales está, son temas principales dentro de la propia obra Ollantay. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es leerles, ¿no es cierto?, un poquito del argumento y luego pasaré a contarles en qué consiste esa obra, ¿no? Ollantay era un general del ejército del Inca Pachacútec, que le había dado muchas victorias, por eso le otorgaban tierras, sirvientes, etc. Pero él estaba enamorado de Cusicoyo, hija de Pachacútec. Un día, después de haber ganado una batalla, el Inca lo mandó a llamar y le dijo que pidiera lo que quiera. A lo que él le pidió que le entregara a su hija Cusicoyo. El Inca, furioso, lo corrió por ser un simple general. Los amantes no hicieron caso y tuvieron sus encuentros a escondidas. Cuando el Inca se enteró, mandó a matar a Ollantay y a encerrar a su hija, la cual estaba embarazada. Después de muchos años, en el templo de las vírgenes, Pitusaya, junto a Imazúmac, quien le preguntaba por aquella persona que estaba encerrada, a lo que Pitusaya le respondió que en ese cuarto estaba una princesa. Luego entraron al cuarto Imazúmac y al verla se compadeció de aquella mujer que estaba amarrada y con el pelo largo cayendo sobre su pecho. Entonces se le acercó y empezó a hacerle preguntas. Fue ahí cuando se dio cuenta que era Cusicoyo, su madre. Lograron burlar la vigilancia que había en el templo y se dirigieron hacia el palacio
para hablar con el Inca Tupac Yupanqui porque Pachacútec ya había muerto. Y Mazuma pide al Inca la libertad de su madre prisionera. Ollantay reconoce a su mujer y Tupac Yupanqui a su hermano. La obra termina con la feliz reunión de los esposos gracias a la generosidad de Tupac Yupanqui. Bueno, ese argumento es un argumento, grosso modo cuenta la historia de Ollantay, pero acá yo te la cuento de una, manera más contundente y más precisa, ¿no? Ollantay, ¿no es cierto?, era básicamente, ¿cómo decirlo?, era el brazo derecho de Pachacútec, ¿correcto? Pachacútec era el Inca principal, aquel que nadie podía engañar, aquel ordenador del universo, aquel Inca que lleva al máximo esplendor, al imperio del Tahuantinsuyo. Pachacútec consideraba mucho a Ollantay porque Ollantay le había no solamente otorgado muchos territorios y muchos pueblos como tal, sino que Ollantay se había vuelto su hombre de confianza, ¿no? Hasta que un día Pachacútec, ¿no es cierto?, como buen amigo, ¿no?, le dice, oye, Ollantay, le dice, ¿no?, tú me has permitido lograr algo que otros generales no han logrado. Has permitido no solamente que yo te considere como alguien de nosotros, sino que además has permitido que este pueblo sea el pueblo ordenado que siempre he querido. Y por ello, te sugiero que me pidas lo que tú quieras. Cualquier cosa que tú quieras, yo te la doy. Entonces Ollantay le dice, ¿sabes qué? Pachacútec, mi señor, te pido en honor a tus condiciones de Rey Supremo que me entregues la mano de tu hija Cosicoyo. Imagínate cuando el Inca Pachacútec se enteró de tal petición. Lo primero que hizo fue desterrarlo a Ollantay, decirle que era un grosero, un atrevido, que era una persona que de alguna manera no tenía en consideración las jerarquías, ¿no es cierto? Y además lo que hace es considerarlo un desertor del pueblo. Y además lo destituye de su cargo, porque el Ollantay era el señor del Antisuyo. Entonces lo destituye. ¿Qué pasa? Ollantay se vuelve, sí, un indígena rebelde. Mientras que Pachacútec, ¿no es cierto?, al enterarse que su hija Cosicoyo había tenido una relación o de alguna manera era del agrado de Ollantay, decide meterla en la Casa de las Vírgenes. ¿En dónde? En el Acyahuasi. ¿Quién lideraba el Acyahuasi? Mamacaca, ¿correcto? Lideraba el Acyahuasi. Mamacaca fue quien esconde a Cosicoyo, porque Pachacútec pensaba que su hija era virgen, pues, ¿no? Pero imagínate que no era así. Ollantay ya había tenido una relación de amorío con Cosicoyo, ya se habían escapado muchas veces, ya se habían metido entre los matorrales, entre todo. Entonces, de esas, vigías furtivas, Ollantay y Cosicoyo, ¿no es cierto?, van a, lógicamente, ¿no es cierto?, procrear una niña que nunca va a ser conocida. Pachacútec, además, en obligación y en destierro de Ollantay, lo que va a hacer es exigirle a su general supremo, ¿no es cierto?, a su general supremo llamado Rumiñahui, ¿no es cierto?, que se encargue de encontrar a Ollantay y de matarlo. Ollantay no solamente se oculta muy bien, sino que Ollantay va a buscar aliados. ¿Quiénes serán sus aliados? Van a ser, de alguna manera, primero su consejero Piquichaqui, el graciosito, ¿no?, el amigo que siempre acompaña a Ollantay, pero también, a través de su general Orco Huaranca, va a unir a todos los pueblos que han sido sometidos por el Inca Pachacútec. Durante más de 4 años, las peleas entre Ollantay y Pachacútec van a haber forzado una división del imperio del Tahuantinsuyo. Por un lado, Ollantay, el indígena rebelde, va a empezar a ganar territorios al Inca Pachacútec, y Pachacútec, para evitar la propagación, ¿no es cierto?, de la rebeldía o de la rebelión de estos indígenas, va a encontrar en Rumiñahui, ¿no es cierto?,
y va a encontrar en Wilcauma, que es el sacerdote, ¿no es cierto?, el consejero del Inca Pachacútec, va a encontrar en ese sacerdote un apoyo frontal contra la rebelión de estos indígenas. Pachacútec va a morir y quien va a asumir, ¿no es cierto?, el imperio del Tahuantinsuyo va a ser Tupac Yupanqui, su hijo, el principal. Tupac Yupanqui va a convocar nuevamente al general de confianza de Pachacútec, Rumiñahui, y entre ellos van a pensar en cómo lograr socavar a Ollantay, cómo matarlo, ¿no? Y entre ellos van a acordar lo siguiente: Rumiñahui va a hacerse pasar por un desertor, de Tupac Yupanqui y un aliado nuevo de Ollantay. Es lógico que al inicio no le iban a creer, pero posteriormente Ollantay, ¿no es cierto?, va a concederle de alguna manera ese derecho y va a unirlo a sus filas. Rumiñahui, ¿no es cierto?, va a presentarse ante Ollantay y le va a decir que está cansado de Tupac Yupanqui, de un simple mocoso que no sabe cómo gobernar, de una persona que no está capacitada, no es ni la sombra de lo que era Pachacútec, y que en ese momento se presenta ante él como un nuevo aliado. Lógicamente que Orco Huaranca, ¿no es cierto?, general de Ollantay, va a dudar de, digamos, de la aparición de Rumiñahui, pero Ollantay le va a creer. Un día, mientras que Orco Huaranca seguía en las luchas contra las rebeliones y Tupac Yupanqui seguía perdiendo nuevos territorios, ¿no?, Rumiñahui se iba a quedar solo con Ollantay, y Rumiñahui le iba a dar un poderoso somnífero a Ollantay que lo iba a hacer dormirse profundamente, hasta que Rumiñahui va a llevar en presencia, ¿no es cierto?, Rumiñahui va a llevar en presencia de Tupac Yupanqui a Ollantay. Ollantay va a tener una conversación con Tupac Yupanqui. Es ahí donde Ollantay le va a contar la historia. Kusikouyur, su hermana, había sido encerrada en el Ayahuasí. Mamacaca sabía eso. Mientras que en la escena aparece Pitu Saya, ¿no es cierto?, que va a manifestar que ambos no deberían estar peleados, ya que Kusikouyur, al estar en el Ayahuasí, no era virgen, había dado a luz a Imazumaca, su hija, ¿correcto? Y es así como Ollantay no solamente se va a reconciliar con Tupac Yupanqui, sino que Ollantay va a recuperar el amor de Kusikouyur y va a adherir a ese nuevo amor, el amor de su hija Imazumaca. Lo que demuestra esta historia, chicos, es que, en definitiva, las clases sociales no importan, las condiciones materiales tampoco importan, pero sobre todo que el Ollantay registra el primer escrito de la literatura quechua, ¿no?, de la época. Espero el día de hoy que se haya entendido la clase. Espero que durante todo este tiempo que tengo enseñándoles a ustedes se hayan sentido cómodos, y quiero despedirme no sin antes recordarles que esta clase debe estar copiada en tu cuaderno, no sin antes recomendarte que sigas estudiando, que muy pronto les grabaré otros videitos más, y que hagan las tareas, porque lógicamente que esta clase va a tener una tarea respectiva que ya su coordinador les enviará para que ustedes puedan realizarla. Cuídense mucho, chicos, lávense bien las manos y ya nos vemos en otro episodio de este su curso de literatura y de este su profesor Yosimar Cavalier. Así que, chicos, estoy haciendo un paneo en la pizarra para que ustedes puedan copiarla, y yo de alguna manera me despido. Hasta luego, muchachos, cuídense, chao.